Yo lo defino más como un trabajo de visualidad que viene desde el arte. Yo estudié arte en la Universidad de Chile, que es como en el fondo algo que me da una perspectiva general de todas las áreas. A mí me gusta mucho como la unión y la mixtura de las cosas, que es como hago técnicamente mi trabajo, pero al mismo tiempo como lo hago conceptualmente. Si es que tengo que definir, claro, yo trabajo con la fotografía, pero trabajo con la fotografía desde el arte y desde lo digital, viene desde muchas aristas. Yo parto en el fondo desde la fotografía como yo podría pensar más clásica, desde el retrato. Yo todo lo genero digitalmente, pero mi visualidad viene desde las referencias clásicas en el fondo. Entonces ocupo las herramientas digitales, pero sigo trabajando con iluminación y, por ejemplo, ese tipo de cosas que vienen muy desde quizás lo tradicional. Me gusta mucho el claro oscuro, generar atmósfera, hago muchas referencias a la pintura barroca, a ciertos pintores que me gustan mucho, que son clásicos. Entonces como ahí también se genera como una mixtura entre las dos cosas. Sino finalmente es como generar una especie de delgada línea donde tú entras a un espacio y a otro que te genera un misterio y que te hace como en el fondo que algo te sea atrayente al preguntarte qué es lo que estás viendo. Del barroco me fascina Vermeer, por ejemplo, el Bosco, que genera como esos espacios oníricos, y en general mucho del retrato clásico. Y también tengo muchos referentes que son de la actualidad, que también trabajan mucho como ese tipo de luz. Otros que son más contemporáneos como Rey César, que son actuales, pero también trabajan mucho con estética antigua. En el fondo yo tengo como una forma de trabajar que parte desde primero la conceptualización de la idea, que es el proyecto que voy a hacer. En el fondo generalmente genero series y me tomo a veces varios años para elaborar esa serie. Y luego viene la etapa de búsqueda de, en el fondo, los personajes que quiero hacer. Desde esa búsqueda aparece una estética y desde ahí nos vamos como a las sesiones fotográficas. Y bueno, mis sesiones fotográficas son como muy lo que se podría parecer como una sesión de moda. Trabajo con maquillador, vestuarista, tengo mi socio fotógrafo porque somos dos personas en la cámara. Son grandes sesiones, hacemos como unas grandes producciones en el fondo. Por ejemplo, en el libro que hice, que es el último, trabajamos mucho con elementos de la naturaleza. Entonces ahí trabajé con otro equipo que era un equipo botánico en el cual íbamos hablando sobre plantas, viendo qué tipos de plantas no se podrían hacer como elementos que aportaran a estos personajes, etcétera. Bueno, con todo ese equipo agarramos todo el material y generamos una sesión de fotos. Esto vendría siendo mi paleta de colores en el fondo. O sea, hago la sesión, hago los vestuarios, se generan muchos elementos y mucho material. No, tengo bastante claro cómo deben ser los modelos antes de las sesiones y también hay una parte que también involucra tiempo que es la búsqueda de los modelos. Igual siempre estoy buscando modelos en el fondo porque los modelos no siempre son modelos profesionales, pueden ser, no sé, por ejemplo, ustedes vieron mi sobrina que estaba por acá hace poco, a ella le quiero tomar fotos ahora, a veces hijas de amigas también, de repente veo gente en la calle, etcétera. Voy buscando y me voy armando como un gran, no sé, un gran catastro de posibles modelos. Bueno, desde ahí se genera la sesión, se hacen las fotos y de esas miles de fotos en las cuales fotografío niños, mujeres, hombres, hago como un recorrido completo, distintas caras, tipos de rostro. Finalmente me hago un banco de imágenes muy grande con narices, bocas, ojos, caras, rostros, expresiones, y ahí parte en el fondo mi trabajo más en solitario. O sea, todo el previo, que toma mucho tiempo, es con más gente. Me demoro muchos meses en realidad porque voy teniendo que revisar todas estas imágenes que son miles y tratando de hacer calces entre las imágenes. Y yo trabajo con muchas como en el fondo transparencia, entonces voy generando como
especies como de fantasmas que se van mezclando unos con otros, de fotos tras fotos, y ahí se genera este rostro que en el fondo comparte con muchos rostros. Cuando mezclo un niño con un adulto o un hombre con una mujer, así de por sí se genera la desproporción. En el fondo no es que yo deforme los personajes, sino que al generar las mezclas se producen las desproporciones y la rareza en el fondo que tienen. Los ojos de mis personajes siempre son algo que me preocupa mucho. Yo soy como una obsesiva y fascinada por el rostro en el fondo y por todo lo que nos dice un rostro. Entonces creo que todos tenemos rostros con mucho que decir y solamente lo que yo hago es que desde la ficción genero uno desde muchos, para que todos de alguna forma nos podamos ver en un espejo ahí muchas veces. Siempre hay una reacción ante el trabajo, o sea, muy poca gente o me ha tocado muy poco que se queden sin reacción. Siempre hay como una fascinación, otros un rechazo. No hay alguien que no lo vea. Generalmente lo ven y o les gusta o les provoca algo que les complica. Se genera esa dualidad que finalmente pretendo hacer. Que es como generar estos personajes que tengan como una lucha interna también en contraposición. Bueno, eso es como en el fondo una de las cosas que yo me planteo a veces también, es como trabajar con toda esta sobreabundancia de imágenes que existe y cómo poder generar en el fondo que tú veas algo que te atrape y que te haga cuestionarte, porque en el fondo me pasa eso, siento que vemos tanto que no nos detenemos ni nos preguntamos en nada. Entonces lo que yo intento hacer finalmente es en esa línea delgada que te digo que tiene que ver entre lo misterioso, lo que nos atrae, lo que nos provoca rechazo, que la persona se quede un rato detenida mirando y pensando qué es lo que está viendo. Ese es como mi desafío personal en el fondo cuando genero las imágenes. Sobre todo por la vida actual, que en el fondo ya no queremos nada, no preguntamos nada, por la sobreabundancia que existe.